De contacto dejó al descubierto lo que quizás a usted le ha pasado muchas veces. Cuando compra un auto usado no tiene cómo saber efectivamente si ese auto sufrió un choque o incluso pérdida total. Estamos con Ernesto Muñoz, director del CERNAC, para que nos aclare este tema. La primera pregunta es, ¿esto raya en la ilegalidad? Porque muchas veces veíamos como ciertas personas iban a comprar un auto a una automotora y el dueño de la automotora decía, este auto me lo entregaron en concesión, yo la verdad es que no sé si ha tenido un choque o no ha tenido un choque. Bueno, ahí lo primero que los consumidores tienen que saber es que nunca una empresa puede decir que es absolutamente irresponsable de los servicios por los que está pagando el consumidor. Y en este caso, una automotora que está vendiendo un auto usado y tiene profesionalidad, esto es una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado y que sabe distinguir cuando un auto está en buenas condiciones y cuando no, tiene que entregar esa información a los consumidores. Cuando no lo hace y hace incurrir al consumidor en error o engaño, efectivamente podemos estar frente a una infracción a la ley del consumidor. Lo veíamos ayer en el reportaje de Contacto, a nuestro periodista le costó muchísimo poder llegar justamente a esa información, lo obtuvo a través de ley de transparencia, ¿no es cierto? Porque es una información que no está disponible fácilmente, no sabemos cuáles son los autos que han sufrido pérdida total, que han sido llevados a remate. ¿Es deber de la concesionaria o es deber de la compraventa de automóviles tener esa información, saber completamente el historial del vehículo? Bueno, tiene que tener todo el historial que ordena la ley, que está ordenada en el registro de vehículos motorizados. Y ahí tenemos que no incluye información respecto, ¿no es verdad?, respecto de cuántos han sido los dueños que ha tenido, y ahí podemos también elucubrar. No tenemos toda la información clara, pero por ejemplo, si en algún momento ese vehículo pasó a una automotora, puede haber sido justamente por este tema de los remates. Lo que sí tenemos hoy día disponible para los consumidores son agregadores de información. En otros países tenemos agregadores de información, en Estados Unidos y también en Chile, que establecen registros y que van sacando distintas fuentes y nosotros podemos pagar por ese servicio. Dicho esto, respecto de la información que entrega directamente la empresa es responsable cuando tiene esa información. Y ahí hay una distinción clave entre la compra directa a un particular y la compra que se hace a una empresa. Los consumidores muchas veces enfrentan asimetrías graves y este es uno de los mercados donde el consumidor no sabe qué es lo que está pasando, no es experto en motores, no es mecánico y por lo tanto confía en que la empresa va a entregar toda la información y muchas veces prefiere justamente comprar vehículos usados en una automotora porque la automotora se hace responsable. En ese caso, aunque no tenemos derecho a la garantía legal, sí tenemos derecho a que el auto funcione. Y eso es algo que el consumidor puede exigir directamente a la empresa y si la empresa no responde, al Servicio Nacional del Consumidor. A ver, pero legalmente la empresa no tiene obligación de pedir toda la información al dueño del automóvil. Cuando una empresa le entrega a un privado en concesión su vehículo, él puede finalmente hacer vista gorda o simplemente no querer saber los antecedentes y el historial de ese vehículo. En ese sentido, la empresa está funcionando dentro de un marco legal. La empresa también puede sufrir engaño. Y eso es algo que también puede traspasarse al consumidor en el caso que lo tenga en concesión. Esto es, que esté pasando el vehículo sin hacer ningún tipo de examen al consumidor y ahí lo que hace la empresa entonces es poner a disposición del consumidor la información que tiene. Pero lo que veíamos en el reportaje de ayer es que aún teniendo información más allá de lo mínimo, la empresa no lo estaba entregando a los consumidores y eso es lo que compromete su deber de profesionalidad. ¿Qué puede hacer un consumidor que tal vez ya se ha visto afectado y está afectado sin saberlo? Hay una lista, de hecho la gente puede entrar a t13.cl y hacer una búsqueda a través de la patente para saber si su auto ha sido o no rematado. ¿Qué puede hacer una persona que hace ese ejercicio, descubre que su auto efectivamente en algún momento fue rematado por pérdida total y ahora él lo compró como jamás chocado? Bueno, si estamos con un acto de consumo, esto es, si intervino una empresa, si la empresa le entregó garantías respecto de que el auto estaba en buenas condiciones y la empresa tenía la información y no traspasó, como estamos diciendo, puede haber una infracción a la ley del consumidor. Nosotros tenemos pocos reclamos vinculados a esto. Este año teníamos menos de 10 reclamos. Por lo tanto, aquí hay un desconocimiento también por parte de los consumidores que tienen derecho a la información y si bien no a la garantía legal, a la garantía de calidad que supone que un vehículo, en este caso, funcione en las condiciones que están siendo informadas. Por lo tanto, la recomendación para los consumidores es, primero, siempre pedir todo por escrito y saber que incluso cuando por escrito se le dice al consumidor que hay una responsabilidad que no se va a cumplir, que hay una restricción absoluta, eso es una cláusula abusiva que está restringida por la ley. En segundo lugar... Perdón, ¿cuál es la cláusula abusiva que cuando dice que yo no respondo, la empresa no se hace responsable. Eso en cualquier tipo de acto de consumo es una cláusula abusiva, porque siempre la empresa
responsable de lo que dice la ley que tiene que ser responsable, de la información, de hacerse cargo, por ejemplo, si este auto sale de la automotora y se queda en pana, a pesar de que yo le había dicho al consumidor que estaba tiquitaca y estaba casi nuevo. Todas esas cosas, aunque yo las ponga en un contrato como empresa, la ley dice que son cláusulas abusivas y no tienen ningún efecto. Segundo lugar, además de pedir esta información por escrito, fijarse bien de que cualquier promesa adicional que se le entregue al consumidor también aparezca por escrito para constituirla en un medio de prueba. Sin prejuicio de eso, aunque no esté por escrito, la empresa tiene que hacerse responsable porque aquí los consumidores están depositando su confianza en un profesional. Así es, pero sin embargo, lo que logró el programa Contacto es obtener el fondo del registro a través de ley de transparencia de estos 47.000 vehículos que han sido rematados por pérdida total. De alguna manera, esto implica y demuestra que hay un vacío. ¿Cómo hacer para que esta información esté de libre acceso para todo el mundo y no tengamos que hacer este proceso, que es bastante engorroso, porque en algún momento le negaron la información, de vía ley de transparencia acceder a esta información? Bueno, ahí lo que tenemos hoy día es una información que está desagregada, sin perjuicio de lo que tenemos hoy día a través, por ejemplo, del reportaje, de entregar información. Esa información va a quedar desactualizada desde que ya no está vigente la información que está en transparencia. Claro. Es por eso que, como indicaba yo, hay agregadores de información por los que uno puede pagar un servicio para tener un registro actualizado que tenga a su vez, como de partida un ente estatal, tendríamos que hacer una modificación. Sin perjuicio de eso, lo importante aquí es lo siguiente: cuando alguien tiene esa información, se la tiene que entregar al consumidor. Por lo tanto, lo que ocurre y lo que señaló el programa, de que hay una empresa, de que teniendo esa información no la está entregando directamente al consumidor, eso compromete su responsabilidad, sin perjuicio de que podamos efectivamente avanzar hacia un sistema más integrado de información. Ahora, en este mecanismo intervienen varias instituciones, varias empresas o personas, porque una persona es dueña de un auto, tiene un choque importante, es pérdida total, ¿no es cierto? Pasa a remate por parte de la compañía de seguro que busca recuperar, digamos, parte de ese valor. Lo compra probablemente alguna persona o lo más probable empresa y después llega finalmente a ser vendido. O sea, en todo ese proceso podría haber también distintos tipos de engaños. Bueno, hay distintos tipos de información que se van entregando a los consumidores y tenemos una primera etapa donde, como usted señalaba, puede haber un tránsito entre una persona y otra persona natural. Lo que nosotros estamos diciendo es que la ley del consumidor es muy clara respecto de un proveedor profesional, de una empresa que recibe ese vehículo y que lo recibe en determinadas condiciones conocidas por la empresa. Una empresa, como decíamos, puede ser también objeto de engaño. Y respecto de ese engaño, que incluso puede llegar a estafa, responde aquel que lo hace y por los delincuentes responden los delitos. Sin perjuicio de eso, la empresa, cuando tiene toda esa información y en cualquier parte que se encuentre de ese íter, de ese camino de compra o de venta, cuando llega al consumidor final, esa relación de consumo está cubierta por la ley del consumidor. Cuando uno compra como consumidor final, tiene que hacerse responsable la empresa por aquello que señala la ley, que incluye información y también responsabilidad por su obra. Director, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Tele 13 AM. Muchas gracias a usted. Gracias.